Bueno, muy bien, 8 de la noche, 30 minutos en todo el país. Momento de hablar de economía. Obviamente hay muchos temas y los vamos a manejar con nuestro compañero, nuestro especialista, el licenciado Juan Luis Iriarte, a quien le damos la bienvenida en el aire de la pantalla de América. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Qué tal, Dani? Saludos para ustedes ahí. ¿Todo bien? Bueno, me alegro, el gusto de saludarte, de verte. Contanos, Juan, bueno, una semana cargada de novedades con respecto a inflación, dólar, salida del cepo, muchas cosas. ¿Por dónde comenzamos? Mucha info y nos quedamos muy cortos, pero bueno, vamos a empezar a hablar de lo más importante, la inflación. La inflación dio 2,4%. Bueno, eso pegó muy bien en los mercados. Hoy los mercados subieron entre acciones y bonos más de un 5%. El riesgo país se volvió a desplomar, está en 700, casi 730 puntos y obviamente los mercados están exultantes y tiene que ver básicamente, como decíamos, con el éxito del programa que está llevando. Nos recordemos que de este 2,4% de inflación, 2% es crawling peg, que es inflación autoinfligida. Claro. Tenés 0,5% de inflación internacional y estamos hablando que es el primer mes después del año 2001 que tenemos deflación. Es el primer mes con 0,1% indirecta de inflación, digamos, de deflación, y si sacaríamos el crawling peg y la inflación internacional, hay que hablar de que estamos casi 2% de deflación. Después de casi 24 años, por primera vez tenemos deflación. Claro, de hecho el presidente Javier Milei en una entrevista dijo eso, ¿no? Que Argentina por primera vez tiene deflación después de tanto tiempo. Exactamente, y este es en realidad es el segundo mes con deflación. ¿Y por qué tiene que ver esto? Recordemos que cuando el dólar se fue, digamos, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, muchos pricearon un dólar 2.000, 2.500 pesos. Bueno, eso hizo de que mucha gente se sobreestaque y sobre traslade los precios al consumidor. Bueno, ahora eso lo ha afectado en una gran caída de demanda y sobre todo te diría que el mercado minorista, ¿sí?, está trabajando con lo que se llama punto de equilibrio muy por abajo y tiene que ver con haber hecho un overshooting de precios. Bueno, ahora tanto los comercios como los supermercados están empezando a bajar los precios y es ahí donde se empieza a notar. Y te digo, no es el primer mes que vamos a tener deflación, te puedo asegurar que vamos a estar por lo menos un año más donde los precios tienen que empezar a estabilizarse hacia lo que es el dólar real, que hoy el dólar cerró en 1.090 pesos, ¿no? El dólar blue, y el oficial está en 1.040. Juan, con este dato de la inflación, los inversores, imagino, han celebrado, ¿no? Bueno, pero muy, muy importante. Además, recordemos que hoy se presentó un proyecto más de una empresa australiana para inversión en litio por 2.500 millones de dólares. Eso ya te está sumando casi 15.000 millones de dólares de inversión directa, pero además ya anunciada, ¿no? Quiere decir que empieza a ejecutarse a partir del 1 de enero del año 2025. Es decir, en pocos días se empieza a ejecutar más de 15.000 millones de dólares en lo que es el RIGI. Quiere decir que la Argentina no es que va bien, va muy bien. Y eso además, Cecilio, lo empieza a acomodar al país para una excelente nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Juan, con respecto a lo que ha sido este primer año de gestión, nadie imaginaba la situación actual, una inflación del 2,4%, un riesgo país que supera por muy poco los 700 puntos, un dólar a 1.000 y pico. El plan político, el plan económico, digo, de Javier Milei da resultados por lo menos en los números que se ve, pero en la práctica la gente en la calle por ahí dice, a ver, yo veo que la inflación es del 2,4%, que viene en baja y demás, pero lamentablemente el bolsillo todavía no me alcanza. ¿Cuándo la gente va a ver este cambio real, obviamente plasmado en lo que se llama la billetera, en lo cotidiano? Bueno, excelente pregunta. Primero, vamos a dejar en claro que Javier Milei explicó, más allá de lo que vimos, explicó como presidente y como profesor universitario que la inflación es un fenómeno monetario 100%. Él dejó de emitir y vimos cómo la inflación se desplomó y tenemos el índice de inflación más bajo de los últimos 24 años. Sí. Bueno, primero eso. Segundo, hay que entender que estamos saliendo de la recesión con una curva de pipa tipo Nike, digamos. Va muy lento, pero va. Fíjate que los salarios, tanto privados, ¿sí?, como los del Estado, le van empezando con las paritarias, le van ganando casi un 1%, 1,5% mensual a la inflación. A ver, si este mes
tuviste una inflación de 2,4, pero la real con una deflación de 0,2%, pero vamos a poner la inflación del 2,4%, todos todos los privados cerraron con paritarias del 3,5. Ahí tenés una diferencia de 1,2%. Si vos te lo sumás y lo multiplicás por 12 meses, vas a tener que en los próximos 12 meses el poder adquisitivo va a estar entre un 18 y un 25% por arriba de la inflación, porque ya estamos en área de deflación. Recordemos que a partir del 1 de enero, es lo que yo creo, va a pasar el crawling peg del 2% al 1%. Y eso te va a poner la inflación no en 2,4, te la va a poner en 1, en 1,2. Y si las paritarias están al 2,5, al 3, estás ganando casi 2%. Como te decía, si lo multiplicas por 12 meses el año que viene, a fin de año el año que viene, vas a tener un poder adquisitivo por arriba del 25% de lo que es hoy en día, ganando la inflación y recuperando los bolsillos de la gente, ¿no? Juan, entre los anuncios económicos del presidente Javier Milei para el 2025, por lo menos las proyecciones que tiene, habló de una reforma impositiva importante, con un esquema de reducción de impuestos de casi un 90%. Hay que ver si eso se puede llevar adelante, obviamente, y también habló de la salida del cepo del dólar. Exactamente. Bueno, en cuanto a lo que es el proyecto de ir desarmando la estructura del Estado para ir bajando los impuestos, te diría que eso está en manos de Sturzenegger. Sí. Vamos a ir viendo cómo lo va implementando. Él habla de 3.200 reformas para el año que viene. Entre eso, bajar el IVA. Y de ahí hace una transferencia a las provincias para que cada provincia pueda competir, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada estado compite con los otros estados, bajando impuestos para seducir clientes. Te doy un ejemplo. Florida, ¿sí?, tiene la presión tributaria más baja de lo que es toda la parte baja de Estados Unidos. Entonces, le ha sacado mucho negocio inmobiliario y muchos residentes, sobre todo post pandemia, al estado de Nueva York. Te diría que un 30% de la gente del estado de Nueva York que trabaja en lo que es, después del 2020, en lo que es remoto o online, se ha ido a vivir a Miami. ¿Qué ha pasado en Miami? Han aumentado los precios, el mercado inmobiliario ha tenido que subir los precios, no el Estado, sino el mercado, por la alta demanda que ha habido. Ahí te estoy mostrando cómo cuando un Estado tiene bajos impuestos, puede competir con otro. Eso, en teoría, es lo que va a pasar acá. En teoría, ahora lo que dice Javier Milei. A ver, eso es teoría, ¿no? Ahora se entiende bien. ¿Y con respecto al cepo al dólar? Bueno, con respecto al cepo al dólar, pero te cierro lo anterior. Supongamos que una vez que esté terminada esta retransferencia, donde el Estado no cobre y cada provincia cobre su IVA. Supongamos que Tucumán, que viene haciendo muy bien las cosas, diga a partir de, no sé, por ejemplo, de acá a 2 años, en vez del 21%, si querés invertir en Tucumán, vas a pagar el 10% de IVA. Y las otras provincias cobran el 15, el 20. Bueno, la inversión va a venir a Tucumán. O Córdoba lo llega a hacer, bueno, le va a pasar a Córdoba. Entonces, eso va a hacer que las provincias puedan competir y mejoren su expertise competitivo. Ahora, entrando en el tema del dólar, Javier Milei habló de que el 2025 se va a salir del cepo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema de Javier Milei? Que es lo que decíamos. Recordemos que Cristina Kirchner hace un año dejó solo en los que es pasivos remunerados, que son las ex-LELIX actuales PASE, 15.000 millones de dólares de deuda. Además dejó el Banco Central menos 15.000 millones de dólares y dejó además deuda por 45 millones de dólares en lo que es todos los importadores. Pero también dejó las empresas, al poner el cepo, Cristina Kirchner en los últimos 4 años, hizo que las empresas nacionales, internacionales, que están en Argentina, que tienen que girar dividendos del exterior, no podían girar y ahí quedaron también 15 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que vos para abrir el cepo tenés que tener por lo menos 15 millones de dólares líquidos, porque hay mucha demanda exigible, digamos, deuda exigible, que quedó atrapada en el cepo los últimos 4 años, ¿no? Entonces, lo que Javier Milei, él dice, vamos a tratar, ya sea por un acuerdo con el Fondo Monetario o a través de privados, generar ese nuevo colchón para poder abrir el cepo. Eso, obviamente, una vez que se abre el cepo, generaría que la economía, en vez de crecer al 3,5 que se espere, podría crecer inclusive al 6 al 7%, ¿no?